Están ganando este lugarcito la historia de ser quien rescaten a esta señora. Miren, Sigmund Freud publicó literalmente lo siguiente acerca del fenómeno transatlántico. Freud, o como se diga, nunca había visto algo parecido y consideró que el tipo de pilosidad era único. Cuando estuvo a escasos centímetros de ella, se dio cuenta que aquello no era tal, y como lo afirmaba la publicidad, realmente era inteligente, estaba feliz y contenta con lo que era. Me imagino yo que aquellos que se iban a divertirse, a reírse de su fealdad, que no era tal, yo creo que los que se salían burlados eran las asistentes. A mí me da la impresión de que Julia Pastrana les daba el 15 y las manos, riéndose de la gente que la rodeaba. Decir, mira, estos están pagando por verme, donde yo soy feliz, salir a pasarela, a bailar, cantar. Y creo yo que Julia Pastrana, no sé si ya lo dijeron, pues va a marcar un hito en la historia de Sinaloa, un antes y un después. Porque, bueno, porque en primer lugar, tiene razón Mimiaga, de que no es conocido el caso de ella. No está socializado. Esto tiene que generar polémica, y esa polémica va a generar investigación para desmentir a Mimiaga, que decía que Gilberto en su momento. Tendrán que investigar, porque no es muy fácil hablar de Julia Pastrana y que nos lo crean con los testimonios que tenemos al alcance de nosotros. Tendrá alguien por ahí va a investigar, no es cierto, y para ello va a investigar. Ahí sería algo que genera Julia Pastrana, no sé, una nueva corriente de investigación, no sé qué si irán a investigar desde el punto de vista de la sociología, de la morfología, de la odontología, qué sé yo, pero alguien se va a tratar de desmentir o quedar bien con la sociedad y con la opinión pública acerca de sus investigaciones. Maestro Mimiaga, pues usted ha aportado lo que tiene que ver no solamente con la historia, sino con la literatura y con el cine. ¿Qué podría añadirnos en torno a la personalidad de Julia Pastrana? ¿Y qué es lo que usted espera o cree que vendrá después de que se conozca más en nuestro país sobre este personaje importante? Primero yo resaltaría primero este acto humanitario que emprende el gobierno del estado de Sinaloa con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y lo comparo con otros casos frustrados, como por ejemplo lo que nos narró Enrique Urrea hace más de un año en el Casino de la Cultura, esa idea de recuperar el penacho de Moctezuma que está en un museo de Viena. Se hizo toda una serie de peticiones, trámites burocráticos ante el gobierno de Austria, ¿no? Y todo fue infructuoso, ¿no? Ahí participó mucha gente, diplomáticos mexicanos. Enrique Urrea, sinaloense, originario del Rosario, fue el encargado, el que dirigió este proyecto de recuperar el penacho de Moctezuma, y cómo fue imposible lograrlo, ¿no? Y ahora yo lo comparo con este caso, que es un caso exitoso. Entonces veo que pues, hay que darle una importancia, ¿no? Que no fue algo fortuito, ¿no? Implicó mucho esfuerzo de mucha gente, no solamente del gobierno del estado, sino también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Laura Anderson, Malvate, mucha gente participó en esto, y también aquí los presentes, ¿no? Ella también, la directora del ISIC, participó. Entonces, pues esto conmueve, ¿no? A mí me conmueve que logremos un éxito cuando en el país estamos cansados de tantas frustraciones y tantos no sé, sinsabores que tenemos en nuestra vida cotidiana, que por fin logremos algo positivo, ¿no? Aunque sea para mucha gente intrascendente, mínimo, que no tenga importancia recuperar los restos de alguien que no conocimos de hace más de 150 años, pero pues significa algo, ¿no? Tiene que significar algo, y ese significado tenemos que dárselo nosotros los sinaloenses. Entonces, el cuerpo de Julia Pastrana anduvo, como se dice, rodando todo el siglo XX, después de muerta, todo el siglo XX. Estuvo entre Suecia, Noruega, Alemania, ahí andaba, ¿no? Estuvo guardado en bodegas. En la Segunda Guerra Mundial estaba en Noruega, y hasta los nazis, fíjense, los nazis se interesaron por recuperar el cuerpo. Hicieron todo lo posible por mandarlo a Berlín, y no pudieron, los nazis.
Y en cambio nosotros, los sinaloenses, sí pudimos recuperar el cuerpo de Julia Pastrana. Entonces es algo increíble, ¿no? Digno de una película, de una novela. Yo pienso que esto va a originar todavía otra serie, no solamente el documental y el libro que se va a publicar, sino que yo pienso que también es meritorio que se haga una obra de teatro sobre su vida, ¿no? O performance, danzas, en fin, como se hace en Nueva York. O sea, entra uno a internet y lo primero que sale, lo que resalta ahí, son todas las actividades artísticas que se hacen alrededor de su persona en Nueva York, donde Laura Anderson Barbata ha participado, su hermana y otras gentes. Y es mucho lo que hay sobre Laura y también sobre Julia Pastrana en Europa. Entonces estas dos personas, Laura y Julia, son motivo de conversación y motivo también de artículos periodísticos. Precisamente me acaba de llegar un artículo periodístico que va a salir o ya se publicó en un periódico digital que se llama Sin embargo, Julia Pastrana y Laura Anderson, dos personas, como si fueran amigas, ¿no? Relacionadas por este motivo, ¿no?, que nos convoca ahora. Entonces yo pienso que todavía sigue mucho por hacer y dentro del, como repito, dentro de lo que es lo artístico-cultural que compete aquí al Instituto Sinaloense de la Cultura y a los artistas que nos acompañan, ¿no?, también. Ellos tienen que aportar algo nuevo. Pues así es, ya Julia Pastrana en Europa, en la Galería Real, cobraban 30 chelines por verla. Miss Julia Pastrana, que la presentaban como la indescriptible, directamente de Estados Unidos y Canadá, donde ella precisamente ha abierto sus hojas, dice, en las ciudades principales, ha creado el más posible y excitante acto que tiene que ver con los naturalistas y los físicos actuales que la nombran la maravilla del mundo. Aunque las palabras son bellísimas, la imagen en realidad no es nada agradable, ¿no? Y a Julia Pastrana inclusive también se le explotó como muñequita victoriana, porque se hacían muñequitas de Julia Pastrana, igual que las muñequitas de Oaxaca, de los indígenas, y se venden todavía en internet. O sea, Julia Pastrana ha sido en realidad un negocio internacional. Los que no sabíamos que era una paisana nuestra éramos los sinaloenses y los mexicanos, y si en realidad estamos hablando aquí de un acto de justicia, de la repatriación de los restos humanos de Julia Pastrana. Y pues ahora les toca a los aquí presentes, si es que tienen alguna pregunta, aquí a los especialistas, van a ser pocas, por favor que sean cortas y sustanciales. Si tienen alguna pregunta del público, por favor. Maestro. Yo creo que debemos sentirnos ampliamente satisfechos y conmovidos por el acto de traer los restos de Julia Pastrana y depositarlos en Sinaloa. Supuestamente residente, nacida en Ocotlán. Eso es un acto que ya se ha comentado aquí con mucho entusiasmo, con mucho interés y reconocimiento, que no debemos olvidarlo y agradecerlo a las autoridades locales y políticas y culturales. Pero a mí me quedan dos comentarios. Uno, siento que este acto nos trae a la actualidad una especie de reto a la academia, reto a los investigadores, reto a todos los que nos dedicamos a promover la educación y la cultura. Porque si bien con muchos comentarios, todavía en Sinaloa le damos el talento a los guapos y a las bellas. No nos ocupamos ni de los feos ni de las feas. Y esta es una lección que tenemos todos que aprender. Porque Julia Pastrana, en medio de sus limitaciones, llamarle limitaciones, fue una mujer sumamente talentosa. Obviamente no fue a la escuela, fue una autodidacta. Ya se dijo, aprendió 3 idiomas. El primero que aprendió fue el inglés, apenas llegó a los Estados Unidos. Tenía una voz muy melodiosa, tenía una conversación extraordinaria,
tenía talento para intercambiar conversaciones con la alta sociedad europea de Valpaida. Y además se prestó con una humildad a su explotador, porque sintió que quizá por sí misma pudiera llegar muy lejos. Pero Julia Pastrana tuvo un hijo que nació también con su misma herencia genética, y el propio marido, después de muerta ella, al propio hijo lo anduvo exhibiendo durante muchos tramos de sus recorridos por Europa. Mi primera cuestión, quizá me la puede contestar Ricardo, es si la Julia Pastrana llega en plan de momia, llega completa, porque en algún momento de las historias que he leído parece que fue mutilada y repuesta con otros huesos, y no sabemos finalmente si son huesos o no son huesos. Ahora, aquí nos llega completo como momia, es una pregunta. A Ricardo quizá ya te la conteste nuestra computadora. Segundo, algo que nos quede en el aire, y ahí está el reto principal. Se ha hecho por decreto bienvenido, se ha hecho por decisión de un comité bienvenido el lugar para sepultarla, Sinaloa de Leyva, pensando que es de origen de Ocoronía. No sabemos en este momento dónde nació, no sabemos quiénes fueron sus padres, no sabemos ni siquiera cómo llegó a trabajar de doméstica en la casa del gobernador en Mazatlán, donde la secuestró, casi la compró el encargado de la aduana de Mazatlán y se la llevó a Estados Unidos. Algo nos dijo Gilberto, pero pienso que es el reto para investigadores que vayan a profundizar y busquen. Hemos intentado, ahí hemos platicado Ricardo y yo, tendremos que ir a buscar los archivos